May Capone era la típica mujer irlandesa estadounidense del siglo XX. Su casamiento con el criminal más buscado por el FBI era poco probable, sin embargo, sucedió. Su matrimonio con Al fue largo y próspero. Ella fue una esposa cariñosa, amorosa y devota hasta su muerte. Mary Josephine Coughlin nació el 11 de abril de 1897 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres eran inmigrantes irlandeses que se mudaron a Estados Unidos una década antes de su nacimiento para comenzar una nueva vida. Criada cerca de un barrio italiano, May no era ajena a la comunidad italiana de Nueva York. Tenía una familia numerosa con 3 hermanas y 2 hermanos que se criaron en un hogar católico irlandés firmemente religioso. Al crecer, May era brillante y estudiosa, le iba bien en la escuela y también era ambiciosa y trabajadora. Sin embargo, después de que su padre muriera de un ataque al corazón, cuando ella solo tenía 16 años, May tuvo que abandonar la escuela para encontrar un trabajo que ayudara a mantener a su familia. Y terminó consiguiéndolo en una fábrica de cajas. No sabía que conocería al hombre que pronto se convertiría en su esposo en esa misma fábrica, Alfonso Capone. Los dos se conectarían años más tarde y la suya se convertiría en una prudente historia de amor entre una irlandesa y un street punk italiano. Independientemente de que ella fuera 2 años mayor que él, May y Al se cayeron bien de inmediato. No está claro cómo se reencontraron exactamente, pero algunos dicen que fue en una fiesta en Carroll Gardens, mientras que otros dicen que la madre de Al, que conocía a May de la iglesia, organizó el cortejo. De cualquier manera, su relación despegó rápidamente. Al había cautivado fácilmente a la familia de May, y May fue aceptada rápidamente en la familia Capone, a pesar de las relaciones entre irlandeses e italianos en Nueva York, probablemente porque ayudó a suavizar esas ásperas rivalidades entre pandillas. En principio, May había quedado embarazada fuera del matrimonio, pero esto no parecía molestar a ninguna de las familias. 3 semanas después de dar a luz a su hijo, Albert Francis Capone, Sonny, May y Al se casaron en su iglesia, Santa María Estrella del Mar en Brooklyn en 1918. Aunque Al realmente amaba a May, era un mujeriego conocido. Mientras trabajaba como portero para el jefe de la mafia, James Colosino, Big Jim, tenía la tendencia de acostarse con una de las muchachas prostitutas allí. Así contrajo sífilis. Se rumorea que también transmitió esa sífilis a su familia. Su hijo Sonny era propenso a las infecciones, probablemente por dicha enfermedad. A una edad temprana desarrolló mastoiditis
lo que requirió una cirugía cerebral riesgosa que lo dejó parcialmente sordo. Se cree que May también pudo haber contraído sífilis de su esposo, ya que los dos nunca tuvieron más hijos. La enfermedad probablemente hizo que May tuviera muertes fetales o abortos espontáneos. Ella era el tipo de esposa que se quedaba hasta tarde preparando comida para su esposo y sus colegas en las primeras horas de la mañana, y no hay duda de que escuchó las conversaciones que se tenían alrededor de la mesa. Pero ella era una consorte devota de su esposo y nunca dijo una palabra. May apoyaba el contrabando y los asesinatos, pero con lo que no estaba bien era con las constantes trampas de Al. Realmente no era un secreto que era un mujeriego, y cuando contrajo sífilis no buscaría ningún tratamiento porque significaría que tendría que admitir sus aventuras ilícitas. En última instancia, esta sería su perdición, pero antes de eso, se decía que May dejó clara su postura al respecto. Una de las amantes de Al era una niña de 15 años con cabello rubio. Habían pasado 3 años de matrimonio y May ya había tenido suficiente. En un informe de la revista Chicago, se describió que May se había teñido el cabello de rubio para que coincidiera con el de la amante de Al en una respuesta de «Sé lo que estás haciendo». Al hacerlo, avergonzó discretamente a su esposo frente a toda su familia. Desafortunadamente, no hay pruebas concretas detrás de este rumor. Al Capone finalmente fue arrestado por evasión de impuestos y condenado a 11 años en una prisión federal en 1931. Scarface, como se le conocía, fue enviado a Alcatraz. Mientras estuvo encarcelado, su salud física y mental decayó rápidamente. Cuando May lo visitó en prisión, fue acosada por la prensa que la interrogaba sobre la salud de su esposo. Su respuesta era: «Sí, se va a poner bien». Sufre de abatimiento y un espíritu quebrantado, agravado por un intenso nerviosismo. Eso es todo. Ella nunca dejó entrever que sus órganos se estaban descomponiendo desde adentro, debido a la sífilis. Después de 7 años de buen comportamiento, a Capone se le concedió la libertad anticipada de la prisión, pero no era el mismo hombre que cuando entró. La sífilis había erosionado su cerebro. En este punto, se quedó con la capacidad mental de un niño de 12 años. Pero ella, siempre como una esposa piadosa, volvió a cuidar a Al y permaneció a su lado mientras enfrentaba este nuevo desafío en sus vidas. La mafia se había reestructurado desde su encarcelamiento y le otorgó una asignación de $600 por semana para que permaneciera tranquilo. Pero Al ahora era propenso a parlotear solo y hablar con invitados invisibles en su casa. Se volvió muy importante para May proteger a su esposo de la prensa, ya que estar en público ahora era peligroso para su marido. Si hubiera dicho algo que no debería haber dicho, los viejos amigos podrían haber tenido que hacerle una visita y silenciarlo para siempre. Al final de la vida de Al Capone, May se aseguró de que recibiera el mejor tratamiento médico posible. De hecho, fue una de las primeras personas en recibir penicilina para su enfermedad a principios de la década de 1940. Desafortunadamente, era demasiado tarde para él, y sabiendo que se avecinaba lo inevitable, May comenzó a tomar precauciones. Se acercó a su párroco para administrar sus últimos ritos
y poco después, el 25 de enero de 1947, Al murió de un paro cardíaco. Después de la muerte de su esposo, May se afligió. Más adelante en la vida se convirtió en una cariñosa y ferviente abuela, pero siempre parecía estar sola. Su nieta dijo una vez: «Es como si la casa hubiera muerto cuando él murió». Aunque ella vivió hasta los 89, algo en ella murió cuando él lo hizo. En su casa, ella nunca volvió a subir al segundo piso. En cambio, durmió en una habitación diferente en el primer piso. Nunca comió en el comedor. Finalmente terminó vendiendo la propiedad. The New York Post informó que May había quemado todos los diarios que había escrito y las cartas de amor que había recibido de su esposo mientras estaba en la cárcel, para que nadie pudiera leerlas después de su muerte. Es probable que ella heredó el patrimonio neto de su esposo, pero vivió el resto de su vida en hogares de ancianos hasta su fallecimiento el 6 de abril de 1986 a la edad de 89.